Nuestro país cerró el 2025 con un déficit fiscal de 2,2%, muy por debajo del promedio de Latinoamérica, que va por el 5%. ¿Qué implica esto para la economía del Perú? Son cifras alentadoras. Vamos a conocer más aquí en Economía para Todos y en RPP Televisión. Soy Jorge Rodríguez y estamos en comunicación con Martín Valencia, él es jefe de estudios económicos del IP, y con César Fuentes, director de la Maestría en Gestión Pública de ESAN. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. César, bienvenido a Economía para Todos. Muchas gracias, encantado. Muy bien. Primero, tendríamos que aclarar qué significa déficit fiscal, ¿correcto? Así, en pocas palabras, para entenderlo de la mejor manera. Claro, en términos generales podríamos decir que es más lo que sale que lo que entra en cuanto a gasto o egreso por parte del Estado, ¿correcto? En términos generales. Pero si vamos un poco más al detalle, ¿qué es déficit fiscal? Por favor, Martín. Y bien, el Estado recibe ingresos fiscales de la actividad económica, de distintos conceptos como impuesto a la renta, como IGB, esos dos son los más importantes, y tiene gastos, por un lado corrientes, como remuneraciones, bienes y servicios, transferencias a las familias, y gastos que se llaman de capital, que son principalmente inversión pública. Además, tiene un gasto en intereses por la deuda pública. Entonces, en líneas generales, el déficit fiscal es lo que entra de ingresos menos el gasto no financiero, el corriente capital, y menos lo que se gasta en intereses. Eso termina siendo lo que se conoce como resultado económico. Cuando es positivo, decimos que es superávit fiscal. Cuando es negativo, decimos que es déficit fiscal. En los últimos años ha sido negativo varios años consecutivos, entonces ahora estamos en una situación de déficit fiscal. Correcto, 2,2% del PBI, entonces, César. Y esta cifra es, si se quiere, alentadora si consideramos lo que pasó el 2024, ¿correcto? Cuando estábamos en 3,4% aproximadamente. Entonces, ¿qué podría significar este número específicamente? Por favor. Lo que significa efectivamente que hemos reducido el gasto con respecto a los ingresos y por eso que la brecha es menor. Ese es el primer tema. Ahora, ¿qué implica eso para los peruanos? Que parece un número que los economistas efectivamente lo mencionan con una tranquilidad y con una buena señal. Parece muy lejano, ¿no? Para el peruano de a pie, digamos. Muy lejano, claro. El efecto que tiene es que primero el Estado peruano se está endeudando menos. Pensemos igual que en una casa. O una familia, estamos endeudándonos menos para mantener el gasto a futuro. ¿Qué significa eso? Eso no es parte de la ecuación familiar también, ¿no? Que significa que primero estamos tomando menos deuda, eso significa, y por tanto vamos a poder vivir con lo que tenemos. Segundo significa, y ese es el gran desafío, que en dónde gastamos. Lo que hemos dicho es la primera parte de la ecuación como una ecuación familiar. Estamos diciendo, estamos manteniendo los ingresos de la mano de los gastos y no estamos generando mucha deuda. ¿A dónde tiene que avanzar el Estado peruano? Que es el desafío que tenemos, y creo que la familia también lo entiende, es que la calidad de lo que gastamos sea adecuado. ¿Qué significa adecuado? Que realmente brinde los servicios que la población está esperando. Y ese es el gran desafío que tenemos. Yo diría que la primera tarea está cumplida, que es tratar de reducir la brecha entre ingresos y gastos. Claro. La gran tarea pendiente es que realmente ese gasto llegue a la población, particularmente en los temas de educación, salud, seguridad y infraestructura. Y ahí está el éxito. En la medida que tengamos más recursos, podremos llegar de mejor manera. Lo que nos falta es justamente acercarnos al ciudadano y decirle, mira, este dinero se ha gastado en estos montos, este es el beneficio que uno obtiene, y es todo un trabajo que tanto en RPP como otras instituciones hacen, que es el tema de comunicar qué significa realmente este número, no solamente hoy día, sino también para años futuros. Denise Miralles, la titular del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, ha señalado que esta cifra, importante sin duda para nuestro país, se ha podido obtener gracias a una suerte de ajuste, ¿no?, que se realizó en el último trimestre del 2025. Es así, Martín, porque recordamos que hubo incluso una alerta del Tribunal Fiscal
que hablaba sobre este tema y alertaba, advertía sobre gastos excesivos por parte del Estado a través de leyes, ¿no?, que habían sido emanadas del Congreso de la República, Martín. Sí, una pequeña corrección. Esto lo mencionó el Consejo Fiscal. El Tribunal Fiscal es otra entidad dentro del Estado, de otros temas. Ajá. Y efectivamente, en parte, esta reducción del déficit se ha debido a un ajuste en el último trimestre de la inversión pública. Ahora, ese ajuste también ha tenido como consecuencia un recorte de recursos fuerte a una entidad como la ANIN, la Autoridad Nacional de Infraestructura. Entonces, si bien ha logrado la meta de reducir el déficit fiscal, también eso ha sido acompañado de no proveer ciertos bienes públicos, cierta inversión pública, ¿no? Ahora, otro tema importante es que se ha podido llegar a esta meta porque estamos en una coyuntura favorable macroeconómicamente debido a, primero, mayor crecimiento y, segundo, muy altos precios de materias primas, principalmente del cobre y del oro. Esos son nuestros principales productos de exportación y están en precios muy altos, lo cual significa que las mineras ganan más, sus utilidades son mayores y terminan pagando más en impuesto a la renta y en regalías. Entonces, es importante considerar que si bien ha habido un esfuerzo del Estado por incrementar sus ingresos de manera permanente, también estamos en una coyuntura favorable, ¿no? Entonces, es una consideración muy importante, que no es únicamente esfuerzo del MEF, sino también es por la coyuntura que existe. César, entonces podemos entender que si el Consejo Fiscal no lanzaba esta advertencia, las cifras de repente no mostraban lo que ahora estamos analizando. Yo creo que sí. Lo más importante ha sido, por un lado, que ha habido un pequeño ajuste. Ahora, esto también tiene una implicancia, ¿no? Porque si gastamos menos en inversión, el potencial del PBI disminuye, ¿no? Pero por otro lado, también es cierto que obedece a temas coyunturales. El precio del oro, el precio del cobre tiene récords históricos, tanto a nivel real y nominal, y eso nos ha ayudado especialmente en la mitad del año a que realmente haya una mejora en las exportaciones y obviamente en las utilidades. Vamos a llegar a un récord de casi 90.000 millones de dólares de exportaciones, que tiene una corresponsalía en mayores utilidades para las mineras y mayor recaudación para el Estado. Entonces, esto ha ayudado, como coincido con Martín, ha ayudado a que en los últimos meses haya mejorado sensiblemente la condición fiscal, pero de nuevo no resuelve el problema que es importante para que el ciudadano de a pie lo entienda, y porque es importante, que nos permite tener una cuenta fiscales en orden, nos permite gastar un poco más, nos permite que eventualmente en momentos de crisis, como fue el año 2020, podamos realmente gastar cuando la situación era crítica, cuando tuvimos, lo recordarán los ciudadanos, pues el tema del COVID. Entonces, para eso es importante tener las cuentas en orden, donde el Estado tiene que entrar y gastar cuando realmente lo requiere, y en el camino lo que tiene que hacer es acercarnos al ciudadano con mecanismos de difusión y de transparencia con lo que estamos gastando. ¿Cómo se va el dinero? Para que tenga una idea, el déficit, el presupuesto de la República en el año 2005 era 50.000 millones de soles, en el año 2025 han sido 250.000 millones de soles. En 20 años hemos crecido casi 5 veces en el nivel de presupuesto. La gran alerta que tenemos es que eso no se ve reflejado en una calidad de gasto público para el ciudadano y para el país en general. Si comparamos este 2,2% del déficit fiscal en nuestro país con el promedio de Latinoamérica, que va por el 5%, podríamos entender entonces, Martín, que la economía del Perú a nivel macro, ¿correcto?, se está manejando de manera correcta si hacemos esta comparación con lo que ocurre en otros países de Latinoamérica. Se puede decir que el Perú está teniendo resultados fiscales más auspiciosos que otros países de Latinoamérica, pero decir que se está manejando de la manera correcta sería decir mucho, ¿no? Hay todavía cuestiones por considerar, por advertir. Por ejemplo, la deuda pública. La deuda pública está en 30% del PBI. Eso es menor a muchos otros países de Latinoamérica. Sin embargo, la deuda neta, que es
la deuda bruta menos sus activos, se ha incrementado de manera importante en los últimos años. ¿Y esto qué significa? Que el Perú, para poder mantener su deuda total relativamente estable, ha estado gastando sus ahorros, sus activos. Este gasto de sus activos tuvo, en primer lugar, un sustento que fue gastarlo para la emergencia del COVID. Pero en los siguientes años se ha continuado en déficits fiscales que se han ido financiando con esos activos. Entonces, como dice César, mantener las cuentas fiscales sanas nos va a permitir enfrentarnos a otra emergencia que puede ser un fenómeno del Niño también, u otra pandemia, u otra coyuntura, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Perú tiene que volver a superávit fiscales que le permitan ahorrar, ¿no? Y un punto adicional es que tener déficits fiscales perpetuos y no tener sana tus cuentas fiscales puede tener un impacto sobre la calificación de deuda del Estado peruano. ¿Y esto por qué nos debe importar? Porque el Estado peruano, si su calificación se rebaja, significa que hay menos confianza en el Estado peruano de que repague. Entonces, si hay menos confianza, al momento de emitir deuda, va a tener que emitir deuda a mayor tasa de interés, más cara. Eso va a encarecer la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos y eso va a afectar a todos los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, estamos quizás mejor que otras economías, pero no hay que dejar de advertir en ciertas cuestiones que es importante advertir. César, ¿coincides? ¿Dónde habría que apuntar, que ajustar de repente para mejorar la economía de nuestro país? Creo que la mirada del MEF tiene que ser no tanto en mejorar la recaudación, que creo que por el tamaño de la economía, si no quiere avanzar en temas estructurales un poco más complejos, es tratar de ir avanzando en la formalización de la economía. 30% de la economía es formal en el Perú a nivel de fuerza laboral, 70% no es, y tienen que hacer un esfuerzo muy fino para mejorar y para incrementar la formalización. Esto es a nivel de recaudación en general. Y por otro, creo que tenemos que tener mucho más fino el tema de calidad de gasto. Es decir, el gran pecado de los últimos años en el Perú es que la calidad de gasto público no es el adecuado. Tenemos mucho dispendio, gastamos, por ejemplo, casi 20% del presupuesto en educación y vemos todavía que hay una brecha muy grande en calidad educativa. Lo vemos en los resultados de los niños, en los exámenes PISA. Hay una brecha por cubrir, igualito. Gastamos más del 10% del presupuesto en educación, en salud, y vemos que realmente la calidad de la salud pública es para la mayoría de es un desastre. Sí, claro. Yo creo que son los temas de urgencia, que son los que nos dicen, ya, esos son los que tenemos que, vamos a gastar esto, y hay modelos de reforma que se han hecho, que tienen que ser de largo plazo, pero siempre con una mirada al ciudadano para que también la persona de pie entienda que realmente esa mejora en la recaudación significa también una mejora en los servicios públicos. Ese es el gran desafío que tiene el Estado peruano. Muy bien, vamos comprendiendo entonces la importancia de estas cifras, correcto, tenemos un escenario claro. Hablemos ahora mirando a futuro. Tenemos este 2026 y la pregunta para ambos, ¿no? Un año electoral lleno de propuestas, de debates, no sabemos lo que puede pasar en una eventual segunda vuelta ni quién va a ocupar precisamente Palacio de Gobierno el 28 de julio. ¿Esto puede terminar afectando nuestra economía, nuestro equilibrio fiscal, Martín? Es muy importante analizar las propuestas de los candidatos y sobre todo, como decía César, en cuestiones de la calidad del gasto. Creo que por muchos años se ha tenido la idea de que hay que gastar más. Se ha mirado principalmente el indicador de ejecución del presupuesto, pero ejecutar más presupuesto no necesariamente significa que ese gasto está siendo de manera correcta, ¿no? Hace unas semanas el Banco Mundial presentaba un informe donde mostraba que ha venido incrementándose fuertemente el número de proyectos de inversión pública paralizados o abandonados. Es decir, se inicia un año, pueden tener una muy buena ejecución un año, pero en los siguientes años se abandonan completamente y no se llega
a los objetivos de inversión pública o de gasto público que se buscaron, ¿no? Entonces, lo que creo que le podemos decir a la ciudadanía es, cuando escuchen propuestas respecto al tema fiscal, al gasto público, al gasto social, que estos se vinculen, que analicen bien, que pregunten bien acerca de cómo mejoras la calidad de este gasto, de cómo este gasto va a solucionar objetivos de nuestra ciudadanía. No solo cuántos millones más se gastan o cuánto se puede aumentar el presupuesto, sino si este gasto está cerrando brechas sociales. Muy bien. Sí, César, ¿coincides? Sí, yo creo que esperemos, ese es un albur realmente, que es lo que va a pasar este año. Ajá. Esperemos con las lecciones de las elecciones pasadas, este proceso sea, esperemos, más tranquilo, pero siempre hay incertidumbre porque tenemos una economía con instituciones débiles, es una debilidad en el Perú en general. Pero creo que lo que tiene que avanzar el MEF, y bueno, ahora que esperemos que lo hagan, es plantear indicadores que todo el mundo pueda conocer, indicadores fundamentalmente trabajamos con un concepto que se llama eficacia, es cumplir la meta. Pero eso es lo más básico en temas de gestión pública. Realmente nosotros tendríamos que apuntar a elementos que se llaman de eficiencia, y lo más importante, que realmente midamos, como dice Martín, los temas de impacto. Ese gasto en educación ha mejorado realmente la capacidad lectora del niño, ese gasto en salud realmente ha incrementado la calidad de vida del poblador. Esas son las preguntas que tenemos que hacer. Yo creo que la estabilidad fiscal es un requisito. Eso es indudable, que el equilibrio fiscal es un requisito para las políticas públicas, pero ya tenemos buenos años donde realmente el desafío es salir un poco de la zona de confort, donde es el tema del equilibrio, y avanzar en los temas de calidad, que significa plantearse realmente metas de eficiencia y metas de impacto que sean transparentes. Digamos, esta es mi meta, yo voy a llegar a este año con esta meta y con estos resultados. Ese yo creo que es el trabajo que tendría que hacer el MEF y ser transversal a gran parte de los ministerios que están en el Perú. Quiero plantearles también una pregunta para ir cerrando, que tiene que ver con exigencias ciudadanas, ¿correcto? En un momento, y lo habíamos comentado hace unos instantes, el Consejo Fiscal alertó sobre medidas que venían desde el Congreso de la República y algunas tenían que ver, esto hay que reconocerlo, con exigencias ciudadanas, ¿no? Por ejemplo, desde subirle la pensión a los jubilados, equilibrar sueldos también en el mismo Estado. Entonces, muchos podrían decir, ¿para qué nos sirve el equilibrio fiscal si no veo más plata en mi bolsillo? Con relación a ese argumento, ¿qué podríamos analizar, Martín, por favor? Es cierto que muchos de los proyectos y leyes que han sido aprobadas en estos últimos años y que el Consejo Fiscal ha advertido tienen que ver con remuneraciones o pensiones de distintos gremios del Estado. Es cierto que por muchos años o décadas los sueldos públicos no estuvieron a la par de lo que puede ser lo necesario para estos profesionales. Sin embargo, también incrementar rápidamente, sin un análisis de eficiencia, estas remuneraciones, también impacta sobre la calidad de los servicios que se pueden dar. Es decir, por ejemplo, estamos dando mayores remuneraciones a maestros, pero ¿se lo estamos dando a todos o a los mejores maestros, a los que se lo merecen, a los que cumplen con la carrera magisterial, con los que aprueban los exámenes? Eso es lo que se puede criticar, ¿no? Que estos proyectos, estas leyes, han dado un incremento general, pero sin ver si eso va a impactar en la calidad del servicio de educación. De la misma manera, lo podemos pensar en otros gremios que han sido favorecidos, como la policía, Fuerzas Armadas, salud. Las personas están recibiendo mejor salud porque estas remuneraciones se incrementan. Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, estaríamos afectando nuestro equilibrio fiscal, pero sin ver un impacto favorable frente a la ciudadanía. Por lo tanto, siempre este tipo de medidas tienen que ser vistas respecto a el impacto sobre la ciudadanía. Y finalmente, para añadir, también estas medidas han venido desde el Congreso, un Congreso que, según la Constitución, no tiene
iniciativa de gasto, pero en los últimos años ha aprobado leyes con iniciativa de gasto. Entonces, esto también impacta sobre el equilibrio que se tiene entre ejecutivo y legislativo respecto al manejo de la política fiscal. César, sí, por favor, ¿qué responder a estos argumentos que, te reitero, ¿no? Hasta cierto punto son bastante comprensibles por parte de un sector de la ciudadanía? No, claro, es lógico. Yo creo que el servidor público merece y debe tener una mayor remuneración, pero también hay una ecuación que debemos tener, que es el fin último del Estado no es el funcionario público mismo, sino es el ciudadano. Entonces acá la democracia se sostiene justamente en eso. El funcionario público, yo he sido funcionario público, probablemente muchos que me están escuchando también, el fin del funcionario público es mejorar el servicio público, ¿no? Por eso se llama servidor público, y lógicamente tiene que tener una remuneración decorosa y de acuerdo a sus calificaciones. Pero esa ecuación, esa tensión siempre va a existir, pero la mirada yo creo que tiene que ser con respecto al ciudadano. Estamos haciendo realmente este incremento de salario, es posible, es sostenible. Veamos el caso de Chile, ya para cerrar la idea. Chile tenía iguales números fiscales que Perú hace 8 años, 7 años, y ahora la deuda pública chilena supera el 50-52% de la economía chilena, a pesar que es una economía más grande. Entonces, realmente la estabilidad fiscal no es un tema que se pueda manejar, diríamos, alegremente, pero es necesario realmente tener esta estabilidad para realmente hacer lo demás. Y justamente siempre en la mirada no solamente del ciudadano de hoy, sino del ciudadano del futuro. ¿Qué cosas le estamos dando nosotros a los niños, a los jóvenes, que realmente vean pues, que hay una alternativa interesante para el Perú y que significa pues, que vamos a ir mejorando a futuro realmente provisión de servicios públicos y temas críticos como es el tema de seguridad, infraestructura, que creo que toda la población sabe que son urgentes. Muy bien, Martín Valencia, jefe de estudios económicos del IP, César Fuentes, director de la maestría en gestión pública de SAN. Gracias a ambos, un fuerte abrazo y un lindo fin de semana. Gracias. Encantado. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros invitados por su aporte. Vamos a retornar con mucho más. Esto es Economía para Todos aquí en RPP Televisión.